Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre. Te presentamos, Señor, este grupo de MIPIS, este ministerio, Señor, que le has dado a Pastora Alejandra y varios, Señor, del ministerio que están aquí sirviéndole al Padre y otros hermanos y hermanas también bienvenidos. Bienvenido, Espíritu Santo. Le damos la bienvenida a nuestra Pastora Alejandra Cifuentes. Adelante, Pastora. Amén. Buenos días, bendiciones. Quiero traer una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de Telma, de Marinés, Señor, que están aquí apoyando, Padre amado, para que podamos traer esta palabra a ti, Señor amado, para que tú puedas glorificarte, Rey de Reyes y Señor de Señores, para que podamos aprender, Señor, de un llamado tan poderoso como lo es, Señor, los dones del Espíritu Santo, Señor, que tú destinaste para cada uno de nosotros cuando tu Hijo se fue, Señor, y dijo que dejaría al Consolador, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno. Lo de nuevo, trata de comenzarlo de nuevo porque si no va a pasar lo que pasó la otra vez. Me puse los audífonos y no sé por qué. Por eso estaba orando, porque esta enseñanza que traigo es una enseñanza poderosa y tenemos que estarnos cubriendo porque al enemigo no le conviene que nosotros aprendamos todo esto que se va a traer durante estas semanas para poder enseñar y para poder orientar en los llamados que tenemos. En esta en particular vamos a estar hablando de los dones del Espíritu Santo y nosotros siempre hemos estado acostumbrados a que son 9 dones, pero en realidad son más de 9. Así que abróchese los cinturones porque es bastante información y es información necesaria para que nosotros podamos crecer en nuestros llamados, crecer espiritualmente, crecer en conocimiento, pero sobre todo en revelación. La palabra don viene de la palabra griega carisma, que en su acepción más general quiere decir regalo, pero también indica un favor que se recibe sin tener mérito para ello. Esto lo podemos conseguir en el Strong 5486, es decir, un regalo de gracia divina. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, él dijo que eso tenía que acontecer para que eh, luego viniera el Espíritu Santo y morara en cada uno de nosotros. Así que estos dones son ese regalo, ese favor inmerecido que, que tuvo un precio. Y eso es lo que yo quiero que usted se lleve hoy, independientemente que usted se aprenda cada don. Es que hubo un precio de sangre, se pagó un precio de sacrificio para que usted y yo pudiéramos obtener estos dones. Y es necesario que se los pidamos al Señor para que al obtenerlo podamos levantar el nombre del Señor sabiendo que esto es para la gloria de Dios y no para la nuestra. Eso es lo más importante. Y estoy buscando aquí en la palabra, ¿verdad? Porque esto lo podemos ver cuando el mago Simón, que ignoraba esto en Hechos 8, 9, 24, que al ver que el poder del Espíritu Santo se atrevió a ofrecer dinero a cambio del don de Dios. Esto es por gracia. Esto a Dios
le plació dárnoslo y tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos que blasfemar al Espíritu Santo es una de las peores cosas que podemos hacer como cristianos y es lo que muchas personas que al no entender el don pueden llegar a hacer. Es por eso que es necesario que cuidemos nuestros dones y que no seamos piedra de tropiezos para aquellas personas que no tienen conocimiento de este tipo de dones. Y yo siempre lo digo y el ejemplo que siempre uso es, no hablemos lenguas con inconversos, no nos van a entender, van a pensar que es locura y pueden llegar a blasfemar al Espíritu Santo y nosotros podemos ser los causantes de eso. Por eso debemos cuidarnos, nosotros no tenemos que tratar de sobresalir, nosotros tenemos que simplemente enseñar el amor de Cristo a otros. Y en estos versículos dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que estos dones no se obtienen con dinero, no se obtienen con conocimiento, no se obtienen con que hagamos obras, se obtiene por la gracia de Dios. Es un favor inmerecido, es un regalo que el Señor nos entregó y debemos anhelarlos y bueno, tenemos que obviamente mantenernos en santidad, mantenernos en intimidad con Dios. Los dones del Espíritu Santo son capacidades o habilidades especiales y sobrenaturales que el Espíritu Santo nos da al ser bautizados en el Espíritu. Esta gracia es lo que permite accionar los dones en nuestra vida, fortaleciendo nuestra fe cristiana. Estos dones son dados por Dios a través del Espíritu Santo y no son para uso particular o personal, sino para el bien común, para procurar el bien de los demás. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 12, 7 manifestándose por la operación del Espíritu Santo y la unción que Dios hace descender en un momento determinado. Los dones del Espíritu Santo deben ser anhelados por toda la iglesia, ya que con ellos se adornará a la que será la esposa del Cordero. El apóstol Pablo escribe en la primera carta de los Corintios, en los capítulos 12, 13 y 14, acerca de los dones del Espíritu Santo, exhortándonos a no ignorar acerca de ellos. Veamos una primera parte de estos dones espirituales. Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros,
a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Entonces vamos a estar estudiando don por don. Vemos que la palabra de sabiduría es un don de revelación. Es revelado a través del Señor. Sabiduría dada por el Espíritu Santo en momentos determinados. No estamos hablando de la sabiduría de este mundo, sino hablamos de la sabiduría de Dios, siendo la sabiduría la aplicación del conocimiento. Este don nos ayuda no solo en lo espiritual, sino en el ámbito secular, trayendo sobre nuestra vida ideas y proyectos de una manera sobrenatural. En pocas palabras, no estamos hablando de la sabiduría de los libros, la sabiduría del mundo, la sabiduría mental, estamos hablando de la sabiduría espiritual. Y yo sé que muchos de nosotros cuando entramos en esta intimidad con el Señor, comenzamos a ver cómo el Señor comienza a usarnos de una manera que ni siquiera entendemos. ¿De dónde salió este pensamiento? ¿Cómo yo pude aconsejar a esta persona así o asado si yo no sé nada de esta persona, yo no sé nada sobre este tema? Muchas veces ahí es donde vemos que es el Señor usándonos, ¿verdad? Porque quizás estamos hablando de temas de finanzas cuando en realidad no somos tan buenos en la finanza, pero al Espíritu Santo le place darnos el don de sabiduría para poder aconsejar a una persona específica en un momento. Entonces vemos que es algo sobrenatural, vemos que es algo que no estudiamos. Una de las cosas que llamó la atención de las personas que me conocían cuando yo empecé el Evangelio, yo comencé a hacer audios. Y comencé a hacer audios porque en una oportunidad alguien me mandó un audio donde esta persona estaba orando por mí y ese audio impactó mi vida. Yo decía, wow, ¿cómo sabe esta persona tanto de mí? Qué oración tan linda. Yo creo que es una de las cosas que a la mayoría de los inconversos ministra, ¿verdad? Cómo nosotros podemos hablar, cómo podemos orar, cómo de repente nos piden una oración y ellos están pasando por un problema, digamos, sea de salud y el Espíritu Santo fluye a través de esa oración y la persona se pregunta, wow, qué increíble. A mí me pasó muchas veces, sobre todo cuando estaba en problemas graves. Recuerdo que mi esposo en una oportunidad estuvo en terapia intensiva en Venezuela y yo llamé a uno de sus hermanos que era pastor, copastor en ese momento, para que orara y su oración wow, me quebrantó muchísimo. Yo decía, Señor, gracias. Y yo acudí gracias a esa fe, yo vi a mi esposo levantarse. Esa oración me fortaleció, esa oración me llevó a otro nivel. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros y con la sabiduría que nos da al orar, al interceder, al clamar, al aconsejar, al direccionar a otras personas, donde quizás antes nuestro consejo cuando estuvimos en el mundo iba a ser completamente lo opuesto. De esa persona no te merece, tú vales más que eso. Y ahora ver, ¿verdad?, cómo la sabiduría del Señor nos lleva a dar un buen consejo, métete en un ayuno, intercede, ve a tu esposo como Dios lo vería, trata de definir cuál es la raíz de amargura de tu esposo, cuál es la raíz del problema en el matrimonio. Entonces la gente dice, wow, ya esta no es la misma que me mandaba a que lo dejara, entonces podemos ver cómo sobrenaturalmente el Señor nos va dando una sabiduría que tiene que venir del cielo. No hay otra forma, no hay una forma, no hubo estudio premeditado, no hubo, digamos, un estudio de psicología. Recuerdo en estos días hice una tesis para un estudio que estaba haciendo de consejería cristiana y y la profesora me preguntaba que si había estudiado psicología y yo le decía, no, el Espíritu Santo es quien te está hablando en este momento y no soy yo. Y tenemos que darle siempre la gloria a Dios, al Espíritu Santo y no atribuirnos cosas que no nos pertenecen. Entonces podemos ver que con este don podemos resolver problemas con la perspectiva de Dios. Es lo más lindo, no es al consejo humano, no es porque en mi carnalidad, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos un familiar que está siendo herido, oh, no, déjalo, tú no te mereces eso. No, es a la perspectiva de Dios. ¿Qué quiere Dios? Yo por eso muchas veces digo, déjame orar, mándame un audio, déjame meterme con el Señor para que sea Él quien te aconseje y no yo, porque yo siempre voy a fallar, pero Dios no falla. Dar consejo preciso y oportuno
preciso y oportuno. Impartir dirección profética con soluciones prácticas. Muchas veces ni siquiera vamos a saber por qué le estamos dando ese consejo a esa persona y es porque es profético, porque viene de parte de Dios. Pero las cosas cuando vienen de parte de Dios, siempre, siempre, siempre Dios va a traer una confirmación, siempre el Señor se va a glorificar. ¿Cómo se puede manifestar el don de sabiduría? A través de sueños o visiones, en un mensaje de profecía. Puede venir en un mensaje en lenguas, acompañado de la interpretación de lengua. Y de esto vamos a estar hablando más porque este es uno de los dones que vamos a tocar y era lo que les decía al principio. No vayamos a hablarle nuestras lenguas a alguien que no conoce, que no tiene conocimiento, que es inconverso, ¿verdad? Que no va a entender y mucho menos si no viene acompañado de la interpretación de lenguas, porque recuerde que la lengua es un don que nos entrega el Señor para nosotros poder comunicarnos con Él, pero es el Señor y nosotros. Si no hay una interpretación, entonces no edifica al pueblo, no edifica a la iglesia, no edifica a la persona que usted está ministrando. Entonces es bien importante que si usted va a usar el don de lenguas a través del don de sabiduría, usted venga acompañado de la interpretación de lenguas para que la persona a la cual usted está aconsejando, por la cual está orando, pueda entender lo que usted está diciendo. En la predicación de la palabra de Dios por medio de un ministerio ungido. Entonces vemos cómo nosotros comenzamos cuando nosotros comenzamos a desarrollar este don, las personas a nuestro alrededor pueden verlo. Nuestras autoridades, nuestros esposos, nuestros jefes. Yo recuerdo que al principio de mi trabajo, mi jefe me decía, por favor, cuando hables con los clientes, no los bendigas, no, como que saca a Dios de los emails. Y hoy en día él me llama y me dice, Ale, necesitamos hablar. Y yo digo, ay, ¿en qué problema me metí? Y me dice, necesito que ores por esto y por lo otro. Entonces vemos cómo las personas alrededor de nosotros comienzan a descubrir, a ver, a observar ese don de sabiduría en nosotros y comienzan a buscarnos para consejo. Podemos ver que este don está relacionado con el ministerio profético, aunque no todos los que operan en este don son profetas. Es necesario que el profeta tenga don de sabiduría, mas no es necesario que todo el que tiene don de sabiduría sea profeta. Este don es esencial para el ministerio profético, pero no porque usted tiene el don de sabiduría, eso lo hace profeta. Necesito que usted entienda este trabalengua que le estoy diciendo. Si usted tiene el don de sabiduría, no necesariamente es profeta, pero si usted es profeta, es obligatorio tener el don de sabiduría, porque el don de sabiduría nos va a llevar a hablar a la hora que tenemos que hablar, de la manera que tenemos que hablar, en privacidad, nos va a llevar a movernos bajo la sabiduría del Espíritu Santo. Puede manifestarse en un maestro que recibe una verdad bíblica iluminada por el Espíritu Santo. Vamos a mencionar algunos ejemplos del Antiguo Testamento. A mí me gusta traer muchos ejemplos bíblicos porque eso nos lleva a entender cómo el don se va ejerciendo a través de las personas. Vamos a ver en Hechos 9, del 10 al 19, y no lo voy a leer todo porque si no, no terminamos. Este está en Ananías cuando recibe la revelación para ir en busca de Pablo. Ananías recibe una visión del Señor quien le dice que vaya a buscar a Saulo, Pablo, orar por él y devolverle la vista. Aunque Ananías teme por la reputación de Saulo como perseguidor, obedece con sabiduría divina y discernimiento. Aquí vemos, ¿verdad? Todo, yo creo que casi todos conocemos este caso donde el Señor se le presenta a Ananías y le dice, necesito que vayas, busques a Pablo y le digas esto y lo otro. Pero Pablo, resulta que Saulo en ese momento era el que más perseguía a los cristianos, él presenciaba cómo mataban a los cristianos y no hacía nada, al contrario, los perseguía. Entonces este hombre Ananías teme porque dice, Dios mío, ¿quién quita que no me vaya a matar este hombre? Pero obedece porque la sabiduría lo ayuda a discernir que esto venía de Dios. ¿Por qué?
Porque muchas veces cuando a nosotros nos viene una visión, un pensamiento, un tiempo, ¿verdad?, de intimidad con el Señor, donde el Señor nos habla a través de un sueño o algo, dudamos. Puede que dudemos y ahí es donde tiene que entrar la sabiduría. El don de sabiduría se manifiesta en Ananías al seguir una instrucción divina con valentía, prudencia y propósito. ¿Qué hubiese pasado si Ananías estuviera en estos tiempos? Probablemente hubiese dicho, Jehová reprenda al diablo, ese no puede, esa visión no pudo haber venido de Dios, ese es el diablo que me quiere acabar y se hubiese llenado de cobardía. Pero como él tenía este don de sabiduría, él siguió la instrucción divina con valentía, prudencia y propósito. No actúa según su temor humano, sino con la comprensión celestial del plan de Dios para Saulo. Y todos sabemos lo que pasó con Saulo. Recuperó la vista y se convirtió en uno de los apóstoles más importantes, aquel perito de la iglesia, el que levantaría con sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, el Señor usa la sabiduría humana de Pablo y la convierte, de Saulo y la convierte en la sabiduría de Pablo. Esa sabiduría que venía del Espíritu Santo que lo ayudó a levantar iglesias y hacerlo uno de los apóstoles más poderosos, levantando iglesias, mandando cartas de instrucciones a las iglesias, direccionando. De verdad que Dios fue bueno al Ananías. Fíjense lo importante, al Ananías haber obedecido una orden. ¿Qué hubiese pasado si Ananías no lo hubiese hecho? Probablemente el Señor consigue a otro, porque déjeme decirle, el Señor no depende de una persona. Él no depende de una persona. Si el Señor lo manda a hacer algo y usted no lo hace, Él va a levantar a otro. Y esto lo podemos ver en muchos casos, ¿verdad? Como lo hizo con Elías, que lo mandó a que ungiera a tres para sustituirlo a él. Entonces vemos en Génesis 41, 28, 41. José interpretando los sueños de Faraón y proponiendo un plan estratégico. Dígame usted, si no fue por el Espíritu Santo que era quien gobernaba a José, cómo él pudo haber revelado, interpretado este sueño y haber hecho un plan tan estratégico que logró que salvara a millones de personas, que salvara a muchos pueblos a través de la estrategia de guardar, de luego dar para que las personas aprendieran a sembrar. De verdad que la historia de José es espectacular, el ver cómo este pequeño muchacho que lo vendieron, que fue esclavo, que estuvo preso, que lo calumniaron, Dios lo levantó. ¿Y por qué fue? Porque José tenía una sabiduría tremenda, tremenda. Y no nada más la vemos cuando interpretó los sueños, la vemos en cómo él planificó estratégicamente para que se salvaran muchas personas, animales, y logró convertirse el segundo en mando. En Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 17, vemos que Pablo recibe la revelación de la segunda venida de Cristo. Entonces, Telma, no sé si pueden compartir ahí los versículos porque no quiero detenerme tanto porque si no, no termino. Simplemente le traigo ejemplos para que ustedes sigan en casa viendo cómo el Señor utilizó a estas personas, a Pablo, a José, a Ananías, con este don de sabiduría. Saber cómo actuar en una situación crítica, eso lo podemos, cómo podemos usar la sabiduría hoy en día. Saber cómo actuar en una situación crítica, cómo movernos, cómo aconsejar, a quién aconsejar, cuándo no aconsejar, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo ir a nuestras autoridades, ¿verdad? Porque va a haber momentos donde vamos a tener que aconsejar a personas que quizás ya están en un tema donde deberían observar o ir de visita a un médico, ¿verdad? Donde deberían ver un profesional. Entonces, todo esto, la sabiduría es lo que nos va a direccionar para poder ministrar o ayudar a otras personas. La sabiduría dirige al ministro a tomar decisiones pastorales con sabiduría divina. Entonces, es un don especial, es un don. Mire, yo quiero traerle la enseñanza de cada uno de estos dones con el propósito de que usted se los pida al Señor.
de que usted los arrebate, de que usted le diga, Señor, yo quiero yo los quiero todos, pero ¿sabe qué? Todos y cada uno van a tener un precio. Todos y cada uno van a costar. No son dones fáciles, pero para poder mantenerlos, ¿verdad? Y para poder glorificar al Padre, tenemos que tener intimidad con el Señor. Ahora vamos a estar hablando de la palabra de ciencia y este también es un don de revelación. ¿Qué quiere decir? Que es revelado por el Espíritu Santo, al igual que sabiduría. Un don por medio del cual el Espíritu Santo trae conocimiento de situaciones que se encuentran ocultas a los ojos naturales, las cuales pueden ser pasadas, cumpliéndose así la palabra que nos dice que no hay nada oculto delante del Señor, pero no es con el propósito de avergonzar a alguien, sino con el propósito de limpieza y restauración. Entonces vemos que este es un don eh, que por lo general tienen los profetas cuando el Señor les revela una palabra de ciencia con respecto a alguien, a algo que va a pasar o que ya pasó. Es por eso que vemos que muchas veces eh, el Señor nos revela cosas de personas y las personas nos dicen, ¿y cómo tú sabes eso si yo eso no se lo he contado a nadie? Entonces es un don muy lindo del cual hay que tenerle mucho respeto. eh, no podemos comenzar a adivinar porque podemos caer en adivinación. Simplemente es un don que a medida que vamos desarrollando, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me funcionó fue que yo le pedí al Señor que me trajera confirmación. Yo le decía, Señor, tráeme confirmación. Si lo que tú me estás diciendo de tal persona es así, confírmame. Y me han pasado cosas muy lindas con este don que al principio no le entendía, al principio me daba miedo. El Señor me mostraba cosas para decirle a personas que muchas veces no me atrevía a decir y muchas veces lamenté no decir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este don. Es un don muy lindo, vuelvo y repito, pero no podemos volverlo emocional al punto de que si el Señor no nos revela nada, queramos adivinar o queramos, un momentico, queramos adivinar algo que el Señor no nos ha mandado a decir o hacer. Entonces es un don muy lindo, pero del cual nos tenemos que cuidar mucho. Revelar algo que ya ha sucedido o está sucediendo. Exponer lo oculto o desconocido para el beneficio del cuerpo de Cristo. Traer convicción, dirección o confirmación. Como les decía, lo más lindo de este don es que por lo general ya Dios le habló a la persona a la cual él le reveló a usted que le hablara y usted viene a traer confirmación, convicción o dirección. En estos días me pasó en una oración, estaba orando yo por alguien y el Espíritu Santo me mostraba que esta persona tiene a un niño en una casa foster, que es como en una casa temporal de adopción. Y el Señor me mostraba que este era el primer niño y que él había tenido que obligarla a ella a agarrarlo porque era un familiar, pero que esto siempre había estado en su corazón y que ella podía trabajarle al Señor a través de este don. Y la señora lloraba y lloraba y lloraba porque me decía, es verdad. Mi esposo y yo habíamos hablado de esto por años, de poder adoptar niños para poder cambiar sus vidas y que esto fuera un hogar para levantarlos y sembrarles a Cristo, pero no nos habíamos atrevido hasta que me llegó este caso a mis manos, que era un caso de un familiar al cual no pude negarme. Entonces, dejémonos direccionar por el Espíritu Santo. Todos tenemos derecho a este don. Pidámoselo al Señor, pero entendamos que es algo bien delicado, que no tenemos ni por qué inventar, si no tenemos nada que, si el Señor no nos ha mandado a hablar, no hablemos.
Jesús con la mujer samaritana. Juan 4 del 18 al 20. Le dijo su historia sin haberla conocido. Jesús le revela a la mujer samaritana detalles íntimos sobre su vida, que ha tenido 5 maridos y que el actual no es su esposo. Jesús opera en el don de ciencia o palabra de conocimiento al conocer hechos sobrenaturalmente revelados que él no podía saber humanamente. Esto lleva al arrepentimiento y al reconocimiento de su identidad profética y mesiánica. Aquí lo más importante, ¿verdad? Con este don es que si con este don se va a llamar la atención de alguien, que haya arrepentimiento. También debemos recordar que van a haber personas que no nos van a recibir la palabra. Este caso también me pasó. El Señor me reveló algo hace 2 años y medio exactamente. Y de verdad que con temor y temblor lo dije y en el momento la persona no lo recibió. Y hoy en día esa persona está pasando por todo lo que el Señor le advirtió en aquel momento de lo que se alejara. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este don. Es un don precioso, pero es un don que requiere mucha responsabilidad. Es un don que no podemos usar en vano, que no podemos agarrarlo como un amuleto, que no podemos lucrarnos de él, que no podemos lucrarnos de él. Voy a repetirlo. Miren lo que le pasó al mago Simón en el versículo anterior que hablamos de la sabiduría. Estos no son dones que se compran y se venden. Estos son dones para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Podemos verlo en Pedro con Ananías y Zafira. Esto está en Hechos 5 del 1 al 10. Supo que mintieron al Espíritu Santo. Vuelvo y repito, vayan a sus casas, estudien. Esto fue cuando ellos murieron por haber mentido. Primero murió el esposo y después la esposa porque los dos mintieron con respecto a un dinero de una casa que habían vendido. Ellos dieron menos de la cantidad que les correspondía y aquí el pecado no fue el haber dado menos porque era su dinero. Ellos podían haber hecho con su dinero lo que quisieran. Aquí el pecado fue la mentira. Y el Señor los mató al instante. Fue el Señor. Entonces tenemos que tener cuidado, eh, ¿verdad? Con las mentiras, tenemos que, no podemos, el Espíritu Santo es muy delicado y nosotros podemos mentirle, por ejemplo, en este caso, Ananías y Zafira mintieron a Pedro, pero Pedro se le había dado el don de ciencia y pudo discernir que ellos estaban mintiendo. Lo vemos en el caso de Samuel y Saúl en Primera de Samuel 9:19. Dios le revela a Samuel el corazón de Saúl. Entonces, estos dones son de bendición, pero al mismo tiempo son de mucha responsabilidad. Y por lo menos en el caso de Samuel, vemos que él sufrió tanto por Saúl, que él trató de que Saúl cambiara esa actitud por la cual estaba pasando de quererse poner él por encima del sacerdote, por encima de Dios, por no obedecer a Dios, y por eso se le quitó el reinado y se le entregó a David. ¿Cómo se puede manifestar el don de ciencia? Por percepción espiritual, por visión, ojos abiertos o cerrados, por una voz interior al espíritu. Esto está muy lindo para aquellas personas que preguntan cómo te habla Dios. Por voz audible, por sueños, por olores específicos, por experimentar en el propio cuerpo lo que le acontece a otro. Esto es parte del don de ciencia. Muchas veces hay una persona que está enferma y nosotros podemos sentir ese dolor, nosotros podemos sentir esa angustia. Muchas veces nos dan ataques de pánico y no entendemos por qué y resulta que hay un familiar o hay alguien que está pasando por esos ataques de pánico y nosotros podemos sentirlo. Entonces hay muchas formas de que este don de ciencia se manifieste. Y necesitamos identificarla y yo le invito que si usted, porque la finalidad de dar a conocer estos dones es que quizás usted comience a decir,
wow, yo como que tengo ese don, a mí me ha pasado eso y eso está bien que usted tenga, esta es la función de dar el conocimiento, que usted tenga el conocimiento para que usted sepa lo que le está pasando, qué don se está desarrollando en usted, cómo puedo hacer para que ese don se desarrolle más. Y la realidad es que todos los dones para que se desarrollen requieren de tiempo de intimidad con el Padre y requieren también de confirmación. Confirmación. Cada vez que usted dé una palabra, no va a ser siempre, la persona le va a decir, Dios mío, no puedo creerlo, yo ayer hablé con una persona de esto, muchas veces usted no se va a enterar, sino años después, como me ha pasado a mí, que después de años veo que lo que dije hace 2, 3 años atrás se está cumpliendo ahora, porque el don de ciencia es el pasado, el presente o el futuro. No lo sabemos cuándo va a acontecer, pero son revelaciones que el Señor nos entrega para nosotros poder compartirla a su tiempo a aquellas personas que puedan estar en peligro, para que ellas se prevengan y oren y hagan, cierren las puertas que hayan que cerrar para que no, para que estas tragedias no acontezcan. No, no necesariamente son tragedias, también puede ser un embarazo, también puede ser un movimiento de país, lo que sea que el Señor nos esté revelando con respecto a algo, a alguien, puede ser a una iglesia, a un empleado, a un jefe, puede ser a cualquier persona. Eh, las diferentes aplicaciones del don de ciencia es para revelar el pecado, para revelar el corazón de los hombres, para conversación de una persona o ciudad o para recibir confirmación, para saber cómo ministrar a los oprimidos en diferentes áreas. Este don nos ayuda a identificar si la sanidad tiene que ser física, interior, liberación, conduciéndolos a perdonar. Muchas veces podemos ver que la persona no está enferma, sino que la persona está atada por falta de perdón, dándoles instrucciones a seguir. Mira, por ejemplo, hay personas que están pasando por una prueba X y puede que el Espíritu Santo nos revele de que esa persona tiene que hacer un árbol genealógico y comenzar a identificar quienes en sus generaciones anteriores sufrían de lo que la persona está sufriendo. Y así poder hacer una oración, ¿verdad? De liberación, romper con esas cadenas generacionales. Entonces, todo esto viene de revelación a través del Espíritu Santo, a través de este don de ciencia, sencillamente intercediendo por ello. Muchas veces nos va a tocar simplemente interceder. Muchas veces nos va a venir una palabra, un pensamiento donde el Espíritu Santo nos dice, no hablen, no hablen, simplemente oren, 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 oren. Y estar orando porque muchas veces la persona no está lista para recibir la palabra. Y eso, el único que nos los puede dar a conocer es el Espíritu Santo. Ahora vamos a estar hablando de uno de los dones de poder, que es el don de fe. Hay un tercer don de revelación, que es el de milagros, pero ese lo voy a estar citando a lo último porque decidí citarlo conforme lo dice la palabra, en ese mismo orden. Entonces vamos a estar hablando ahora de un don de poder, que es la fe, que es aquello sobrenatural. Todos tenemos una medida de fe. No estamos hablando de la fe salvadora. Cuando hablamos de este don, nos estamos refiriendo a una fe sobrenatural, una convicción y confianza que va más allá de lo normal. El don de fe viene al creyente en un determinado momento trayendo la convicción de algo que va a suceder en una dotación sobrenatural para poder creer. Entonces vemos que la fe es la certeza de lo que se espera pero no se ve, ¿verdad? Muchos la conocemos por eso. Es aquello que tenemos que desarrollar. Yo siempre pongo la fe como un músculo, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a ir al gimnasio, quizás nosotros estamos esperando un cambio en el cuerpo y esa es la fe. Mientras nosotros ejercitamos la fe, nuestra fe se va poniendo madura, fuerte. Vamos a ir creyendo aún, aunque lo que esté
a nuestros ojos en el momento sea completamente opuesto con lo que el Señor nos mostró, con lo que el Señor nos está mandando a hacer. Por ejemplo, una restauración matrimonial. Puede que su matrimonio ahorita esté en ruina, pero si el Señor le dijo que Él lo iba a levantar, tenemos que ejercitar esa fe. Tenemos que creerle al Señor. Tenemos que, en el caso de las mujeres, tenemos que ser sabias. Si el Señor le prometió que usted se casaría y usted aún sigue soltero, usted tiene que ejercitar esa fe. Pero sabe que la fe no puede ser negligente. Cuando lo llevamos al plano físico, cuando yo digo que la fe es un músculo, si yo no me levanto todos los días y voy al gimnasio a ejercitar ese músculo, eso no va a crecer. Si yo no me levanto todos los días le doy a mi cuerpo la proteína necesaria para que ese músculo crezca, no va a crecer. Lo mismo es con la fe. Si yo no oro, si yo no estudio la palabra, si yo no me rodeo de hermanos cristianos que estemos hablando todos bajo el mismo acuerdo, que es el acuerdo de la palabra, yo nunca voy a ver esa fe desarrollada. Mientras yo más me alejo de Dios, mi fe más disminuye. Mientras yo más me acerco al Señor, sé que Él está ahí sujetando mi mano diciendo, lo que te prometí, te lo voy a cumplir. Tú eres linaje santo, tú eres tierra prometida, tú no eres cabeza y no cola, tú. Y comenzamos a recordar esa palabra que Dios nos ha dado. Y a pesar de que podamos estar abusados por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, por nuestro jefe, nada de eso va a mover nuestra identidad de hombres y mujeres de Dios, las cuales nos alimentamos de la fe. Hacemos crecer esa fe. La fe que yo tengo ahora no puede ser la misma que cuando yo comencé el Evangelio. Porque aunque cuando estaba en mis primeros comienzos, estaba en ese primer amor y vi milagros del Señor, mi responsabilidad como cristiana es ver que mi fe vaya de aumento en aumento, de gloria en gloria. Y en los momentos que quiera retroceder porque va a pasar por mi humanidad, la fe me vuelve a levantar y me vuelve a impulsar. Y es algo que muchas veces pasamos por el mismo problema y la misma tribulación, tan sencillo, porque el Señor nos quiere mostrar que no estamos donde estábamos. Muchas veces el problema sigue siendo con el esposo, con la esposa. Muchas veces el problema sigue siendo con el hijo. Ay, pero si yo, ¿por qué si hace 5 años mi hijo se levantó y empezó a ir a la iglesia? ¿Por qué no está yendo ahora? Porque el Señor quiere que usted vea, ok, ahora ya no es hace 7 años. Ya quizás se volvió a salir de la iglesia, pero lo levanté en una profesión, es una persona educada, es una persona que ayuda a otras personas. ¿Y qué tienes que hacer? Orar. Como oraste la primera vez cuando era un impío, que ahora te lo regeneré para que regrese a la iglesia en el tiempo del Señor. Porque muchas veces nosotros como padres, como cónyuges, somos los que hacemos que nuestros seres queridos retrocedan. O muchas veces son ellos mismos que abren puertas, pero el Señor nos quiere llevar a que entendamos que no estamos en el mismo lugar donde estábamos hace 7 años, que nuestra fe tiene que ser más fuerte, que nuestra fe tiene que alarnos a creer, que nosotros tenemos que descansar en Cristo Jesús y no desesperarnos como quizás nos desesperamos hace 7 años. Entonces la fe activa lo sobrenatural para recibir milagros o liberación. Sostiene la fe de otros en momentos de crisis. Mi fe tiene que ser tan fuerte que la persona que esté al lado mío diga, wow, perdí el trabajo, pero la fe de ella me está moviendo a que yo tengo que seguir avanzando. Wow, mi esposa volvió a caer en depresión, pero la fe de ella que sacó con su fe y con su oración a su esposo de la depresión, tiene que hacerme creer en que mi esposa puede salir de la depresión. Recordemos que toda la gloria es para Dios, pero que nosotros somos esos vasos de fe. Es por eso que nosotros tenemos que juntarnos con personas de fe, personas que nos impulsen y no que nos hagan retroceder. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el versículo de Mateo 9 del 20 al 22. La mujer con el flujo de sangre toca el manto de Jesús con fe y es sanada instantáneamente. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. El don de fe es una certeza sobrenatural que activa lo imposible.
aquí tanto Jesús como la mujer muestran una dimensión de fe que provoca lo sobrenatural sin necesidad de la palabra directa. Y me quiero detener aquí porque muchas veces pensamos que si yo no oro, ¿verdad? Como la pastora del ministerio, entonces, no, si la fe es suya, la fe es gratis, la fe la tiene que ejercitar. Aquí habemos un ejército orando, creyendo, respaldando. Miren, cada vez que están en el chat y ponen una petición y yo veo cómo las manitos, los iconos se levantan de personas escuchando, cuando alguien graba una oración, somos un ejército. ¿Sabe de quién dependemos? Del de arriba, de Jesús, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo que está en usted. Muchas veces nos desgastamos pidiendo oración y no oramos. Mire que por favor ore y no oramos nosotros mismos. Dios le ha dado ese don de fe. La mujer del flujo de sangre no esperó que la comadre saliera y orara por ella o fuera ella en busca de Jesús. Ella tomó, la podían apedrear y matar. En esa época que este tipo de personas les, se caracterizaban por ser inmundas. Y el pueblo las conocía. Ella se arriesgó a que la mataran porque ella se suponía que no podían convivir con otras personas, pero ella fue por su milagro. Dijo, ¿sabe qué? Así Jesús no me vea, yo me voy a lanzar. Y con que toque el borde de su manto, Dios me va a sanar. Entonces también lo podemos ver Daniel en el foso de los leones, en Daniel 6, confió plenamente en que en Dios y fue protegido. Lo vemos en Elías desafiando a los profetas de Baal en Primera de Reyes 18. La fe hace que caiga fuego del cielo. Lo vemos en Jesús calmando la tormenta, lo vemos en Marcos 4, 39, 40, autoridad basada en fe sobrenatural. Y lo vemos en Lucas 7 del 2 al 9. Jesús sana la distancia al siervo del centurión. Orar con convicción por sanidades y liberaciones. Permanecer firme frente a amenazas, persecución o imposibilidades. Activar provisiones milagrosas. Pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle al Señor este don de fe. Me tengo que detener aquí porque ya se me acabó el tiempo, pero le damos gloria al Señor por estos tres dones, dos de revelaciones, que fue el don de milagros, ¿verdad? Y el don de fe como el don de poder y el don de ciencia y el don de sabiduría. Nos falta el tercer don, que es el don de milagros. Entonces hoy estudiamos el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de fe. Estos primeros tres dones que están en la palabra para que nosotros podamos ejercer todos y cada uno de estos dones y nos podamos levantar conforme a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Así que esto está en Primera de Corintios 12 para que nosotros comencemos a estudiar en la casa y continuemos la semana que viene con o probablemente toquemos entre 3 a 4 dones la semana que viene. Estemos estudiando la palabra en Primera de Corintios 12, donde se nos presentan todos estos dones, y pídale al Señor, ¿verdad? El discernimiento para ver en cuál ya usted está ejerciendo y cuál usted necesita levantar, fortificar y avanzar. Así que hasta aquí mi parte, Pastora Telma.